Y todos estos temas son con referencia a conocer esencia, modismos, hebraísmo, orígenes de lo que es Israel. La manera de pensar de Israel, su credo, su base, como lo vimos, monoteísmo, y vemos modismos a través de escritos de distintos profetas, y lo que conocemos hoy día como Nuevo Testamento, no exclusivamente Israel, sino fuera de las fronteras de Israel, como Nuevo Testamento, y algunos introduciéndolo como Beri Hadashah, pero como tal son escritos de aquellos los cuales vivieron, estuvieron cerca y palparon todo esto y expresan de esta manera. Claro, todos esos escritos, todos ellos, es inevitable que hubiesen pasado por alteraciones. Este tema, si lo vamos a titular, es como una secuencia de los temas, pero claro, como que he venido haciendo stock en distintos. No vimos acerca del hebraísmo en las correspondencias de Shaliach Shaulo, vimos acerca de su monoteísmo que expresa, ya concordamos lo que es un nacimiento virginal, si tiene cavidad dentro del Tanaj. Llegamos a una conclusión acerca de la esencia, si hay una divinidad en Mashiach o no. Quiero pensar que quedó claro. Posteriormente, semanas adelante, si el Eterno concede, vamos a ver acerca de aquello lo cual expresa que descendió del cielo. Son temas un poco complicados, lo vamos a ver más adelante, semanas más adelante, si el Eterno concede. Pero por el momento vamos a poner encontrando la verdad a través de los escritos. Esto que voy a expresar esta tarde probablemente no llegue yo hasta puntos claros, pero va a estar relacionado con como una pregunta. ¿La Torá fue abolida en el madero? Esa es como una pregunta, pero el título es Encontrando la verdad a través de los escritos. Bueno, esa es una pregunta que nos hacen y nos exponen a nosotros y automáticamente contestamos, sabemos la respuesta, ¿no? Decimos, no. Ya lo sabemos nosotros porque ya lo tenemos, por decirlo de esta manera, revelado, y si no al menos confirmado. ¿Sí? Son cosas muy diferentes. Una cosa es revelado y otra cosa es confirmado. ¿Sí? Pero ya sea el caso uno u otro, lo tenemos. Pero fuera de las fronteras de Israel no conocen esto. Y mayormente van a decir sí, o no sé, o explícame por qué no, o explícame por qué sí. Entonces vamos a llevar esto a examinar profundizando los escritos de los discípulos de Yahshua Mashiach, para encontrar la esencia hebraica que existe en ellos. Sabemos, es notorio que, y es evidente, o sea, hay unas evidencias claras, en líneas generales, o sea, en un completo, en líneas generales, que todos los manuscritos tienen errores sin excepción. Todos los manuscritos tienen errores sin excepción. Los escritos de lo que conocen como Nuevo Testamento. Entonces es obvio, cuando lo abrimos así sin poner atención de unas 3 leídas completo, no alcanzas a percibir, y menos si no tienes la esencia y modismo de Israel. Cuando ya lo has leído más de 3 veces y ya tienes esencia y modismo de Israel, empiezas a encontrar las contradictorias aún en los propios escritos, contradiciendo aquel y así, ¿sí? Pero independientemente de eso, existen completamente errores notables en esos escritos. Pero eso no quiere decir que vamos a tomar completamente esos escritos y los vamos a tirar. Porque como tal, traen esencia de hombres los cuales caminaron juntamente con el Mashiach. Y caminaron también con, o que escribieron posteriormente, caminaron con hombres que caminaron con Mashiach. ¿Sí? Entonces,
Ahora hay que rescatar lo que está oculto dentro de él. Hay que sacar de ahí, de esos escritos, lo que es veraz y acomodar bien lo que quisieron decir. ¿Sí? Hasta nosotros podemos expresar cuestiones en nuestro lenguaje y otro lo puede entender de otra manera. Pero nosotros nos entendemos. Hasta cierto punto nosotros nos entendemos. Incluso si viene una persona en Shabbat, no en una festividad, llega en Shabbat a escuchar y por primera vez pues no va a entender nada de lo que estamos hablando, con todo y que hable español. Y eso qué, y aquello y el otro, no sé de qué está hablando, con todo incluso que no empleemos palabras en hebreo o las empleemos pero se las traduzcamos, con todo eso no va a entender nada de lo que estamos hablando. Porque no conoce los modismos que tenemos. Ahora vamos a ir a grandes rasgos en cuestiones de, no solamente de un mismo lenguaje, sino de lenguajes completamente diferentes, trasladando hebreo a griego, a inglés, a latín y a nuestro castellano y esparciéndolo en distintos modos de traductores, editoriales tras editoriales, haciendo a religiones según sus costumbres y modismos, escritos y escritos que tenemos. Una verdadera mentira. ¿Por qué entonces no es verdad? Si cuando a una verdad le añades mentira, automáticamente deja de ser verdad. Pero ¿qué es lo que vamos a sacar? Vamos a sacar la mentira y nos vamos a quedar con la verdad de todo eso, y eso lo vamos a ver semanas adelante. ¿Sí? Tenemos bastantes cosas que nos llevan a encontrar fidelidad en esos escritos, con todo y que tengan errores, a través del tiempo, con estelas, hallazgos arqueológicos y demás cosas que aún la misma ciencia, aún mismos ateos han encontrado para comprobar la originalidad de todo lo que creemos. Entonces esos son bases y fundamentos que nos ayudan a nosotros para encontrar veracidad en lo que nosotros creemos. ¿Sí? Entonces vamos a conocer un poco de la historia de Israel para poder profundizar en una base plena, certera, en si la Torá fue abolida en el madero o no. Entonces vamos a conocer a Israel y sus etapas, desde la construcción del templo de Israel hasta su destrucción. En el 9 de Av, lo que se conoce como Tisha B'Av, que el judaísmo lo tiene como un día sagrado, hasta es proclamado un ayuno, pero claro, no vamos a entrar en esos términos, simplemente se los transmito. El 9 de Av, en el 586, antes del nacimiento de Yahshua, Nebuchadnezzar vino y destruyó el templo. 70 años después, es decir, en el 516, antes del nacimiento de Mashiach, es que nuevamente se vuelve a reedificar el templo. El primer templo fue el que destruyó. El primer templo que fue destruido, conocido como Nabucodonosor, fue el primer templo, llevados a Babel, 70 años, interviene los persas, así como ocupó una nación para castigar a Israel, después ocupó una nación para libertarlos, y vienen de regreso Esdras, Nehemías, Zorobabel, y vienen a reedificar el templo, vienen a reedificar la ciudad. Zorobabel encargado solamente del templo, Esdras, Nehemías, la ciudad. Hay designaciones, no es cualquiera, vamos todos a hacerle, aquí que somos un pueblo. Zorobabel exclusivamente el templo y los otros el muro, la ciudad. Y entonces, el modismo que tenían en el primer templo era uno. El modismo que tenían en el segundo templo, lo que se conoce como judaísmo del segundo templo, era completamente otro. Y podríamos decir que nos vamos a pegar más al modismo del primer templo. Podríamos decir, pero en palabras concretas no sería más viable eso. ¿Por qué? Porque vino la destrucción del templo. Por el modismo que tenían en los tiempos del primer templo.
ya se habían salido del contexto hebraico, y por eso si ellos no se hubieran salido del contexto hebraico, no habría venido la destrucción del templo. Entonces nosotros tenemos que tomarnos del hebraísmo del segundo templo, de los modismos del segundo templo, que fue del 516 antes del nacimiento de Mashiach hasta el año 70 después del nacimiento del sacrificio y resurrección de Yeshua a Mashiach. Todo este lapso previo, antes de que se llevaran, de que Joaquín saliera huyendo con sus hijos, le sacaran los ojos, mataran a sus hijos, se lo llevaran, Yirmiyahu comprando una heredad. Quien ha leído el Sefer de Jeremías sabe de qué le estoy hablando. Compran la heredad, ya estándolos llevando cautivos. Yirmiyahu profetiza esto ya después de comprar la heredad, si no me recuerdo, o antes. Capítulo 31, acerca de Berit Hadashah, de un nuevo pacto que haré con vosotros, pero no menciona un pacto diferente. Él menciona una renovación de pacto, porque está hablando de lo mismo. Si tenemos un contrato de arrendamiento, es decir, tú en este inmueble no puedes taladrar, no puedes subarrendar, no puedes tener música alta a deshoras, no puedes esto, aquello, el otro. Y viene el año que se cumple el contrato de arrendamiento, el casero, el arrendador me dice, los arrendatarios, estoy al revés. Viene y me dice, ¿sabes qué? Ya se venció, hacemos el contrato nuevamente. Con las mismas cláusulas, es un nuevo contrato, es el mismo contrato, simplemente se está renovando. El contrato que les viene a presentar Yirmiyahu antes de que, o justamente cuando se están yendo cautivos, caminando a Babel, está diciendo esto. Es decir, Israel está llevando un proceso, Israel está llevando una corrección. Israel fue castigado, recuerdan, pero es Teilín 113, si no me recuerdo, 133. Dice, sentados junto a los ríos de Babel, colgamos nuestras arpas y llorábamos y nos acordábamos, y los que nos llevaban cautivos nos pedían que cantáramos cántico de Jerusalén, y entonces dijimos, ¿cómo vamos a cantar cántico de Jerusalén fuera de Jerusalén? Entonces dice, después recapacitan y dicen, si pierdo a exaltarte a ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pega a mi paladar. Empiezas a expresar eso. Ellos empezaban el proceso. Joaquín y sus súbditos de aquellos tiempos no podían entender la profecía de Yirmiyahu. Yirmiyahu les dice, fíjate que el Señor sí va a ser bueno con ustedes, va a restaurar a Jerusalén, va a hacer esto, va a hacer el otro, pero necesitan dejarse llevar cautivos. No te opongas, no te pongas a esto. Es más, si te dejas llevar por las buenas, esto va a ser más fácil. Y él no, les contaba hace un momento, y le escapas, huye, de todas maneras lo alcanzan, matan a sus hijos, le sacan los ojos. Tú necesitas corrección, Israel, necesitas corrección. Y una vez que necesitas, que hayas obtenido la corrección, entonces voy a renovar el pacto contigo. No lo voy a cambiar, lo voy a renovar. Eso es lo que encontramos en el Tanaj. No encontramos absolutamente en ninguna parte, en ningún escrito de anulación, es decir, borrar el pacto antiguo, que en un modismo hebraico se conoce como pacto anciano. Ni siquiera Antiguo Testamento como lo conocen o lo conocíamos, sino se conoce como pacto anciano. ¿Sí? Saquen un pacto de respeto, porque también eso puede significar. Entonces vamos a conocer todos estos modismos después de, o en tiempos de, el segundo templo. Cuando ellos regresaron, después de una corrección que no la aprendieron en una totalidad, por eso es que no se llega a cumplir el oráculo dado de Yirmiyahu diciendo, este es el pacto que haré con vosotros aquellos días.
pondré mis leyes en sus mentes, sus corazones, y añade, dice, voy a perdonar sus pecados, voy a perdonar sus transgresiones. Esto se conoce entonces como judaísmo del segundo templo, en lo que nos vamos a enfocar. Y ya les aclaré por qué, porque si nos enfocamos en el del primero, los modismos que tenían ellos no eran completamente agradables delante del Eterno. Como inicio vamos a exponer el concepto pacto en estos tiempos, ¿sí? En una mentalidad hebraica, en una mentalidad judía, vamos a ver lo que se conoce como pacto, como les decía hace un momento. Pacto anciano y pacto dentro del contorno de Israel se conoce como, o se asimila o se asemeja con el matrimonio. Algo a respetar, algo a lo cual se tiene como un apartamiento. Les hablaba la semana pasada, la anterior, cuando les hablaba de Erusín y Enusín, o sea, uno es cuando son Kedoshim, que son apartados, aún no viven todavía juntos, ya se apalabraron los padres y es como si estuvieran casados, a diferencia que viven en casa separada, pero ya están casados, ya son apartados y después llevan a tiempo de Enusín, tiempo de Jupá, tiempo de unir, de consumar. Así más o menos nosotros estamos como que en tiempo de Kedoshim, de apartados, y todavía no llegamos al tiempo de Jupá, al tiempo de lo que relata Igalú, las bodas de Cordero. Entonces vamos a verlo entonces de una manera no religiosa, de una manera completamente apartada de lo religioso, a una manera hebraica, lo que significa pacto y lo que significa nuevo pacto. Se percibe con una mentalidad secular o una mentalidad fuera de Israel. Cuando a una persona fuera de Israel le dicen nuevo pacto, ¿qué percibe esa mente? Descontinuidad, reemplazo, traspaso, ruptura o algo antiguo, es lo que percibe. Ese es el nuevo pacto. Automáticamente eso le viene a la mente. Ya aquello quedó descontinuado, ya aquello quedó abolido, ya aquello terminó. Por eso es que te estoy haciendo todo esto, para poder entender de maneras simples y claras que si la Torah fue abolida en el madero o no. De maneras claras. Entonces vamos a ver que fuera de la frontera de Israel se ve como una institución de algo nuevo. Y esto es a consecuencia del desconocimiento de la mentalidad del judaísmo del segundo templo. Cómo se pensaba en tiempos del judaísmo del segundo templo, ¿sí? Y reitero, ¿por qué justamente? Porque aún en los tiempos del primer templo que iban de salida, cuando habla por primera vez Yirmiyahu 31, 28 al 30, y luego del mismo 31, paso 31 y 34, primero 28 al 30 de Yirmiyahu 31. Y así como tuve cuidado de ellos, para arrancar y derribar, y trastornar, y perder, y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Eterno. En aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Paralelismo con Yehezkel capítulo 18. Estaban apenas por ir al cautiverio. Alguien podría pensar, bueno, cuando regresaron del cautiverio se cumplió esta palabra. Y esta palabra de pacto renovado no es para estos días, porque se cumplió en aquellos días, o al menos regresando después de 70 años, en el 516, antes del nacimiento de Mashiach. Pero podemos ver que no es de esa manera. Versículo 31 al 34 del capítulo 31. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Mismán,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por el oír, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto les expresa caminando rumbo a Babel. Se podría entender que regresando de Babel se cumple esto. Dice Nehemías 13, 15 al 18. Vamos a ver si Israel aprendió la lección. Vamos a ver si Israel comprendió lo que había hecho. Si en aquellos tiempos se cumplió lo que se estaba hablando. Aquí solamente se cumplió lo que leyó primero hace un rato. Ya nadie más va a decir, los padres comen las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, tienen el mal, ¿no? Sino cada quien va a cumplir tu falta. En este caso dice Nehemías 13, 15 al 18. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tiros que traían pescado y toda mercadería, y vendían el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro oír todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? No hicieron así vuestros padres, y en ese momento estaban haciendo lo mismo, pero su generación de ellos no iba a pagar. ¿Cuándo es cuando se va a cumplir verdaderamente su ley en sus mentes, en sus corazones, y que nadie va a enseñar a su prójimo? ¿Cuándo es cuando verdaderamente se va a cumplir? ¿Cuándo es cuando se va a cumplir esa renovación de pacto? Aquí hay dos preguntas. Es la misma, pero son dos preguntas. ¿Cuándo es cuando se va a cumplir? Y la otra pregunta nos da la respuesta, que es la misma. ¿Cuándo es cuando se va a cumplir? Israel, ¿cuándo vas a permitir que se cumpla esto? ¿Cuándo vas a permitir? ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando Israel verdaderamente tenga eso en sus mentes, tener la Torá, las leyes en la mente, en su corazón, y ya nadie tenga necesidad, calar, ven, acerca, conocen ambos, todos van a querer, todos tendrán conocimiento de mí. Es cuando se va a llevar a cabo esta profecía. Pero aquí están viniendo de regreso. Acababan de pasar 70 años de esclavitud y llegaron a lo mismo. Se toparon con la misma circunstancia. ¿Cuándo se va a cumplir esto? No existiría este pasaje, no hubiera existido este pasaje que estamos leyendo ahorita, no existiera, ellos ya habían regresado. Esto verdaderamente, por eso les empieza diciendo, ya ninguno va a llevar. Esto se acontece aún hasta en estos tiempos. Puede ser que el hijo, por eso Yehezkel emparenta con este mensaje, con Yirmiyahu, y dice, si hubiese un hombre justo, recto, y esto, y lo aquello, y el otro, y tuviera un hijo malo, el hijo pagará su culpa. O si un hombre fuera perverso, pero su hijo se apartara de su mal camino y no hiciera como su padre, hiciera esto, aquello, no va a heredar la maldición de su padre. Esto también se acontece hasta hoy en estos días. Que la ley del Eterno esté en nuestros pensamientos, esté en nuestros corazones. Pero bueno, vamos a profundizar más a esto. Entonces, queda claro que eso no sucedió, o esa profecía no era netamente para cuando regresaran del cautiverio de Babel, ¿sí? Sino era para tiempos posteriores. Y entonces ahí es cuando ellos empiezan a reflexionar. Vemos que en Esdras mencionaba hace un momento, hace
una plegaria por el pueblo. Nehemías hace algo similar, incluso hacen como Yom Kippur fuera, como el día 24 del séptimo mes. Oye, pues ya pasó la fiesta, ya habían celebrado Sukkot y el 24 de Tigri están celebrando Yom Kippur. Hay algo que no cuadra. Ellos estaban completamente desconectados de la Torah. 70 años que se fueron los desconectó, entonces ellos tenían que empezar a conocer nuevamente y sí, hicieron teshuvá verbalmente, sí, y empezaron nuevamente a trabajar y generaciones a generaciones podemos ver que a través de los profetas encontramos cómo Israel constantemente se descarría y otros hacen en los mismos reinados. Hizo lo bueno, hizo lo recto, hizo lo malo, 4 o 5 reyes, y ya después había uno que hacía lo bueno, y entre lo que hacía lo bueno, con todo y esto no quitó los lugares altos. Entonces, podemos comparar esto como creo que es Mizmor 89, cuando habla acerca de David Gamel. Yo prometí que daría a tu descendencia el trono para siempre. Y si tus hijos no obedecieren a esto, yo los castigaré fuertemente. Pero yo mantendré firme mi pacto. Con todo y que ellos lo invaliden, yo voy a mantener firme mi pacto. Simplemente lo que voy a hacer es castigar a tus hijos hasta que llegue un descendiente tuyo que haga lo recto. Y así sucesivamente, y así pasa con Israel. Nosotros ya hemos invalidado el pacto. Israel ha invalidado el pacto muchas veces, pero yo no lo voy a invalidar, dice el Eterno. Mi pacto sigue firme. No estoy cambiando, porque yo no cambio por nada, oh hijos de Jacob, dice. Yo no cambio por nada. Yo no me retraigo de lo que dijo. Esto nos lleva a comprender si existe en verdad el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, ¿no? Como mal han traducido. Entonces, no puede existir algo nuevo. Simplemente existe Geser, que extiende decir borrón y cuenta nueva. Es lo que se le podría llamar así de una manera coloquial, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Es lo que se podría ver. Pero claro, le vamos a dar una manera más hebrea y vamos a decirlo renovación de pacto. Una renovación de pacto es lo que podemos ver. Entonces, este modismo nos lleva a comprender que aquella profecía no fue para aquellos tiempos en exclusivo, sino que pudo haber algunos de entre los que regresaron. Entre ellos podríamos decir Nehemías, Ezra, Zorobabel y otros más, que tal vez sí vivieron y percibieron aquello que habló Nehemías. Es decir, de aquí en adelante las cosas ya no van a ser así. Principio de la creación, Torah, oral. Sinaí, tablas de piedra. Posteriormente, hoy estos días, ya no la voy a escribir en tablas de piedra, sino en las tablas de vuestro corazón. Conocemos esas expresiones del Tanaj. Es lo que estamos viviendo. ¿Y cuándo se cumple? Día a día, cuando cada uno de nosotros, es la respuesta más concreta. ¿Cuándo se cumple eso? Día a día, cuando cada uno de nosotros decide que se cumpla en su vida. Como les expresaba creo hace un rato en la Haftará, ¿no? La persona decide que se cumpla, les ponía el ejemplo con los niños, ¿no? El niño decide que se cumpla lo que la mamá le profetizó. Si te sales te voy a pegar. El niño decide si se cumple o no se cumple. Si no se sale, pues no se cumple lo que dijo la mamá. Así hoy día. Nosotros decidimos que se cumpla lo que habló Yirmiyahu para aquellos tiempos, cuando salieron en cautividad. Ahora, hay que ver los modismos que parecieran ser con similitud, pero son diferentes. Como cuando yo les dijera, mi nueva bocina, pero es usada, pero es mi nueva bocina. O si les digo, mi bocina nueva, esa sí es nueva, jamás había existido. Esta es mi nueva bocina, que la adquirí, pero ya es usada. O sea, no es algo nuevo, es algo que ya existe, pero yo lo acabo de adquirir. Es nueva para mí, pero yo la acabo de adquirir. Pero si yo digo, mi bocina nueva es algo
que no existía. No existía. Es tanto nueva, es una bocina nueva y para mí también es nueva. Pero cuando yo digo mi nueva bocina, mi nuevo pacto, es algo que ya existía, pero para mí es nuevo. Es decir, ya estaba en curso, ya estaba en acción, ya se usaba, ya tenía uso, ya estaba empleada, pero para mí es nueva. Acaba de llegar así. Ese es el pacto que haré con vosotros, con la casa de Israel, con la casa de Judá, en aquellos tiempos, dice el Eterno. Ese será el nuevo pacto que haré con ellos. Algo que ya existe, que para ellos será nuevo. Para ellos será nuevo. Y lo vemos regresando de Babel, 70 años, solamente 70 años. Ya no estamos hablando desde la destrucción del templo del año 70, ahorita casi 2000 años. Estamos hablando solamente 70 años y celebrando Yom Kippurín el 24 de Tisri. A 70 años. Ahora échenle a casi 2000 años. ¿En dónde estamos parados? Estamos completamente ajenos a esto. Entonces necesitamos conocer más de Israel, al menos del judaísmo, del segundo templo, para poder percibir qué es, o si se puede aceptar la palabra de nuevo pacto, o qué significa más bien nuevo pacto, y completamente queda desechado Nuevo Testamento. No es un vocablo de Israel. No se trata tampoco de que como que alguien, no digas Nuevo Testamento, no, fuera de Israel, no. Nosotros lo pronunciamos cuantiosas veces. Vosotros los gentiles en otro tiempo, dice Shaulo, vosotros en otro tiempo, está bien, usted lo conoce así, no te entiendes y lo empiezas a expresar, necesitas tomarse todas estas semanas y eso, quién sabe si lo entienda, ¿no? Primero tiene que entender, la Torah está vigente y otras cosas, antes de comprender esto. Entonces, con esto avanzamos, si el Eterno concede la siguiente convocación de Shabbat, vamos a dejar completamente claro con citas y otras cosas que ya algunos ya las conocemos y podemos manejar esto, pero esto es algo que nosotros mismos lo tengamos, aunque ya lo tengamos, como les decíamos hace un momento, revelado y confirmado, es preciso que nosotros tengamos una amplitud de conocimiento en donde estamos parados. El Eterno nos concede avanzar la siguiente semana, y no solamente la siguiente semana, cada día, cada año que nos extienda en esta tierra, avanzar en el conocimiento de Israel. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en tus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.